El archipiélago de San Pedro y Miquelón, a unos 25 kilómetros de las costas de Terranova, es un pedacito de Francia, un remanso de paz en el que la naturaleza aún impone su dominio. Islas de ensueño, San Pedro y Miquelón. Debido a su ubicación en una zona fría y húmeda del Atlántico Norte, una densa niebla es típica de estas islas. Rosé Echeverry nació aquí. Conoce hasta el último centímetro cuadrado del archipiélago y no lo abandonaría por nada del mundo. Sus 120 kilómetros de costas, a menudo sobrecogedoras, han sido escenario de no pocos naufragios. Estamos a 4.600 kilómetros de París, cerca del Golfo de San Lorenzo, frente a las costas de Canadá. Constituyen el archipiélago 3 islas principales, a saber, San Pedro, Miquelón y Longlade. En ellas las heladas se suceden durante 4 meses al año debido a la influencia de la fría corriente del Labrador. La superficie total del archipiélago es de solo 242 kilómetros cuadrados. Rosé es un caminante incansable. Este joven de 60 años se pasa el día observando, escuchando, sintiendo, respirando y probando todo cuanto compone la naturaleza de su archipiélago. Ya se trate de ballenas o focas, árboles, plantas, aves o insectos, este naturalista aficionado está ansioso por compartir sus conocimientos. Esta es la oruga de la mariposa esfinge, pero esa es una esfinge del laurel, no una esfinge de la manzana. Es diferente, son 2 especies distintas. Tiene un buen aguijón en la parte posterior, ¿lo ven? Aquí la naturaleza sigue estando bien conservada. Los fuertes vientos y las frías temperaturas evitan la formación de grandes bosques y los árboles más abundantes en estos parajes son los pinos, los alisos, los abedules y los fresnos. En las zonas rurales es habitual toparse con sendas trazadas por caballos semisalvajes que corren libremente por el campo. Reciben el nombre de caballos de Miquelón y no se sabe con certeza cómo llegaron a las islas. Tal vez los trajeran los primeros hombres que pisaron estas tierras o quizá llegaron a nado a la orilla al naufragar algún barco que los transportase. Cuando no se encuentra dando uno de sus paseos en busca de todo lo que la agreste naturaleza de este archipiélago pueda revelarle, Rosé visita a sus múltiples amigos, quienes, como él, viven en la isla Miquelón. Hoy sus anfitriones son Thierry y Joël. Antes trabajaban como funcionarios, pero un día decidieron dejarlo todo para montar aquí su granja, la Granja Oeste. A Thierry, como a Rosé, le apasiona la flora del archipiélago. Ben ça, il faut regarder. Mais les fleurs me font penser à un truc qui s'appelle Raphanus raphanistrum, c'est-à-dire un radis sauvage. Il faut vérifier. T'as un bon bouquin dessus? Oui. Je n'ai pas compris. Mais c'est pas facile de crucifier, il y en a tellement. Rosé y Joël podrían estar horas hablando e intentando determinar la especie precisa a la que pertenece una muestra recogida. Ici, il y en a ici de ça? Ah oui, un petit peu plus loin, peut-être là-bas. Ça, c'est, j'ai trouvé ça en Iran. Non, c'est pas celle-là. Hein. Pero la Granja Oeste guarda otras sorpresas. En las proximidades, en un enorme cercado, Thierry nos muestra otra de sus propiedades, absolutamente desconcertante por el lugar donde se encuentra. Una docena de alpacas de tamaño considerable y unos 50 kilos de peso cada una. Aquí las crían por su cotizada lana. Ah, celui-là, il a été blessé. Là. Il se sent battu. Il s'est fait bouffer l'oreille, celui-là. Ils ne font pas de cadeaux, ouais.
Las trajeron aquí hace unos 15 años, cuando las autoridades de Terranova solicitaron a Miquelon que habilitase unas instalaciones para poner allí en cuarentena algunos animales. Como agradecimiento por las molestias, dejaron allí varias parejas que se reprodujeron. Saint-Pierre, con sus 5.700 habitantes, es la única ciudad del archipiélago. Un puerto, una gran oficina de correos, un hospital y varios cañones antiguos dan fe de la tumultuosa historia del lugar por el que se enfrentaron franceses y británicos. Sí, nos encontramos en un rincón de Francia, pero los llamativos colores de las casas son típicamente canadienses. La entrada a las viviendas es una suerte de cámara estanca que aquí recibe el nombre de drum, tambor. Durante los largos meses de invierno, en los que en ocasiones la nieve llega a alcanzar los 2 metros de altura, este tambor permite acceder al interior de la vivienda sin que ésta se enfríe. Solo la palabra écolier en un autobús típicamente norteamericano nos recuerda que este lugar es parte de Francia. En San Pedro y Miquelon, la tradición marítima sigue viva y goza de excelente salud. Cuando se acerca el buen tiempo, en los colegios se imparten clases de vela. Aquí el hockey es el deporte favorito y en las estaciones más cálidas, cuando ya no hay hielo, sus aficionados se entrenan practicando la modalidad sobre patines en espacios cubiertos. En pleno corazón de la ciudad de Saint-Pierre, un magnífico frontón de pelota vasca recuerda la importante presencia de esta comunidad, que conserva con orgullo sus tradiciones. Este fue el primer frontón que se construyó en Norteamérica. Por lo general, en Saint-Pierre las actividades nocturnas se desarrollan en torno al puerto. Posiblemente esta costumbre sea una reminiscencia de la época de las grandes capturas de bacalao. Y hay que respetar la tradición francesa. Aquí el arte de la cocina ha evolucionado considerablemente y se basa sobre todo en los productos del mar. La pesca, en especial la del bacalao, fue responsable durante décadas del enriquecimiento de San Pedro y Miquelon. Tanto es así que incluso hoy en día sigue habiendo vestigios de aquellos tiempos, como los cabrestantes que se utilizaban para amarrar los doris, pequeñas barcas de madera que se usaban en la pesca del bacalao. José Echeverry recuerda los dorados tiempos de la pesca. Por aquel entonces tenía 15 años y era aprendiz de pescador. Me dediqué a la pesca desde 1958 hasta 1962. Luego lo dejé bastante. Pero se seguía faenando en embarcaciones como esta, en doris. Es increíble que el que fuera el principal centro de interés de Miquelon haya desaparecido por completo. Resulta extraño pensar que antes, a las 3 o las 4 de la tarde, los viejos pescadores venían aquí y se sentaban en un banco a charlar sobre la pesca, a comentar cómo habían ido las cosas. Así era la vida en aquella época. Sin embargo, todo terminó en 1992 al quedar prohibida casi por completo la pesca del bacalao. Ahora la actividad en torno al puerto no es muy intensa, aunque todavía quedan algunos pescadores comerciales que, pese a todo, siguen capturando bacalaos a pequeña escala. Carl Beaupertuis es uno de esos últimos supervivientes. Acompañado por sus 2 marineros, Carl peina las aguas que bañan el archipiélago y en las que se hallan los bancos de peces más ricos del mundo. Los límites impuestos a la pesca del bacalao son muy estrictos, por lo que quienes se dedicaban a ella decidieron centrarse en otras especies como los cangrejos de nieve, animales muy apreciados, que además abundan en los alrededores de San Pedro y Miquelon.
Esta mañana ha sido muy fructífera. Carl regresa al puerto llevando en sus contenedores aproximadamente 1 tonelada de cangrejos. Buena parte de la captura se enviará a Estados Unidos. El resto se destinará al consumo local. Carl no se hace ilusiones cuando describe la situación actual de los pescadores de San Pedro y Miquelón. Seguimos pescando, pero ahora este oficio se ha convertido en una actividad esporádica que practican personas que, a mi juicio, se volvieron un poco locas cuando se puso punto y final a la pesca del bacalao. Entonces decidieron pasarse a los cangrejos de nieve, a los tiburones y a los caracoles de mar, mientras esperaban a que volvieran a permitirles dedicarse a lo suyo. Ahora vivimos de eso. No nos hará ricos, seguro, pero al menos nos da de comer. Para complementar sus ingresos, Carl también dirige una suerte de mercado en el puerto donde vende pescado fresco, congelado y ahumado. Además ha puesto en marcha otro negocio, la venta de material de pesca y aparejos profesionales que importa directamente desde Canadá. Can you send 500 pounds Wednesday? Okay, no, just want to know what I got to do. So nothing. Yeah, okay. Okay. Pese a la triste situación por la que atraviesa el sector pesquero, los habitantes de San Pedro y Miquelón siguen mostrándose muy activos y poco a poco va tomando forma un esperanzador proyecto que supone una verdadera bocanada de oxígeno para la economía local. Uno de los responsables del proyecto es Alain Guillemot, quien vino de Francia expresamente para supervisar las operaciones. Esta mañana la Nueva Esperanza llegará a bordo de un pequeño avión de Aix-en-Pierre, procedente de las Islas de la Magdalena, situadas a 1 hora de vuelo de aquí. En el aeropuerto reina una actividad inusual y pronto la carga está en tierra. Los cajones se abren a toda prisa en una nave del aeropuerto. Los operarios toman unas curiosas precauciones para desembarcar este extraño cargamento que en realidad está formado por vieiras de 1 año. Y fuera del agua no duran mucho. Llevan 1 hora y media fuera del agua, así que tenemos que volver a sumergirlas lo antes posible para que no se mueran. Acabo de comprobar la temperatura y no hay ningún problema. El agua está a 13 grados, igual que las vieiras en sus cajas, de modo que no sufrirán un shock térmico. Después duplicaremos su número y las introduciremos en el mar. Tardaremos 1 o 2 días. El plan consiste en poner en marcha un programa de cría de vieiras en este entorno perfectamente adaptado. Aquí el agua del mar goza de una excelente calidad, no está contaminada y se halla protegida de los vientos imperantes. Además, el enclave se encuentra a escasa distancia del puerto de Miquelón. La iniciativa es fruto de la determinación de varios empresarios locales y del respaldo que les prestaron el gobierno francés y su Consejo General. Se trata de un ambicioso proyecto con una inversión de 15 millones de euros que solo será viable después de 6 meses de duro trabajo. El director del mismo, Alain Guillemot, está muy involucrado en la iniciativa e insiste en que puede realizarse. Es un buen plan, un buen proyecto que genera empleo y atrae a la gente a este segmento económico. En la actualidad, el proyecto ha dado trabajo a 55 personas, por lo que ya es todo un regalo de Dios para San Pedro y Miquelón. Con el tiempo se crearán 150 puestos de trabajo. Una operación de gran importancia es la limpieza anual de las cestas para liberarlas de algas y parásitos. A medida que las vieiras crecen, el número de ejemplares de cada cesta disminuye. Estamos finalizando un año de cultivo previo.
Los moluscos todavía no tienen 2 años y ahora vamos a pasar a la principal fase de cría. Con este proceso conseguiremos otros 65 o 70 milímetros para alcanzar los 105 o 110 milímetros en 2 años. Una vez limpios, los moluscos se devuelven al mar con ayuda de barcas diseñadas especialmente para la tarea. El proyecto se lleva a cabo en los alrededores del puerto de Miquelon, en las zonas más resguardadas de los fuertes vientos. De hecho, cualquier tormenta de importancia representa un gran peligro, pues podría arrancar de sus sujeciones las cestas que aquí reciben el nombre de linternas. La cuerda sale de ahí y lo único que tenemos que hacer es atar las linternas a esos cabos. Cada cuerda lleva 800 linternas y cada cesta 170 vieiras. A veces los trabajadores comprueban la calidad y el tamaño de los moluscos analizando muestras de unos cuantos ejemplares a bordo de los barcos. Este ejemplar, que hace 4 años solo medía 10 milímetros, ya alcanza los 10 centímetros. Y su sabor es realmente excepcional. Las vieiras se llevan con regularidad a un laboratorio donde las pesan, analizan y diseccionan para comparar las pautas de crecimiento en los distintos puntos de inmersión. Su calidad sanitaria es también objeto de minuciosas pruebas. Juan Blanche, el aeropuerto de San Pedro. Allí trabaja Thierry Bogenstall, un operario de aviación que se encarga principalmente del mantenimiento de las instalaciones. Este aeródromo, con una treintena de vuelos todas las semanas, es el nexo de unión entre Terranova, Halifax y Montreal. Sin embargo, Thierry tiene una pasión que ocupa todo su tiempo libre. Es estupendo poder repasar equipos mientras observas lo que sucede a tu alrededor. Quizá veamos una ballena. Pasó nadando debajo de nosotros. Thierry y su amigo François, a quien le une la misma afición, recorren las aguas que bañan San Pedro cuando el tiempo lo permite, en un auténtico barco que el primero compró al llegar de Francia. Su objetivo: observar a los mamíferos marinos y en ocasiones incluso acercarse a ellos lo suficiente para tocarlos. De hecho, entre abril y octubre las ballenas suelen pasar muy cerca de las costas del archipiélago y es fácil observarlas desde la orilla cuando hace buen tiempo. Thierry y su amigo nunca se cansan de observar el fascinante espectáculo que ofrecen estos extraordinarios mamíferos marinos. Aquí los rorcuales comunes, que no parecen sentir miedo alguno, se acercan tanto al barco que casi se rozan con él. Pero a Thierry no le basta con limitarse a observar los animales y trata además de fotografiarlos y filmarlos, como se aprecia en estas imágenes tomadas a lo largo de sus diversas salidas. Un día son ballenas y otro delfines que juegan con su barco.
Thierry también disfruta mucho viendo y comentando con su familia las imágenes que filma. Le bateau avance assez vite et on va voir un petit peu plus loin. Là, on n'a vraiment pas l'impression que eux avancent, quoi. Ils tournent la tête pour nous regarder un peu. Et là, on reconnaît les becs, le X, qui font dire que c'est des dauphins communs. Ceux qui arrivent à fond quand on passe en bateau pas très loin, ils viennent nous rencontrer à chaque fois, quoi. Tiens, ça c'est assez sympa là. Excuse-moi. Regarde comme il saute là. Pouf. Ouais. Descubrir a los animales es fascinante. Nunca sabes con qué te vas a topar. La diversión puede llegar de formas sorprendentes. A veces esperas varias horas y de repente ves que una criatura a la que jamás creíste encontrar allí se acerca a echar un vistazo. Hay momentos en los que estableces un vínculo muy estrecho con los animales. Como sucedió el día que se encontraron con esta extraña y enorme criatura a la que ellos llaman pez luna. En ocasiones se producen otros encuentros reseñables. La enorme ballena azul pasó muy cerca de ellos. Cuando salgo a observar a las criaturas marinas, es muy importante para mí que la gente que venga conmigo disfrute. Es parte de mi satisfacción también. Tu pourrais retrouver des photos qui correspondent aux baleines à bosse qu'on a vues au mois de juin. Je te rappelle, c'était au sud de l'île. Con la ayuda de su esposa Nadine, quien suele acompañarle en sus excursiones de observación, Thierry pasa gran parte de su tiempo clasificando documentos y rellenando formularios de observación para remitirlos al Centro de Investigación sobre Mamíferos Marinos de La Rochelle, en Francia. Ballenas, rorcuales, calderones, delfines, marsopas. Thierry también plasma sus observaciones en su página web, lebalino.com. Cuando llegamos a San Pedro, no pensamos que veríamos ballenas, pero tuvimos suerte y en nuestra primera salida pudimos contemplar a una ballena azul, lo cual es algo excepcional. Luego fue como si un virus se apoderara de toda la familia. Además conseguimos fotografiar las colas para enviárselas a Roger. Él nos habló del rorcual enano y nos recomendó que tuviéramos cuidado. Nadie había planteado nunca esa cuestión. A Roger Echeverry le apasiona la naturaleza. Yo diría incluso que es nuestra enciclopedia local. Siempre está dispuesto a ofrecer la información que conoce, a dar consejos y a enseñar todo lo que sabe. Es una persona muy culta. Pero regresemos con Rosé y sus magníficas excursiones por la isla Miquelon, la mayor y más agreste del archipiélago. La flora de San Pedro y Miquelon es muy variada, sobre todo teniendo en cuenta lo limitado de su superficie. En las zonas secas y pedregosas crecen arbustos silvestres de té, arándanos, fresas, moras, enebros y diversas flores. Aunque no es más que un naturalista aficionado, Rosé se muestra extremadamente concienzudo y toma nota de todas sus observaciones. El punto más alto de la isla Miquelon, el Morne de la Gran Montaña, se eleva hasta una altura de 240 metros. En el Cap de Miquelon se creó una reserva natural en la que encuentran protección manadas de ciervos de Virginia y varias especies de zorros y liebres árticas. Pero en estos parajes también hay mucha caza.
En algunas zonas húmedas han surgido estanques y lagunas que atraen a las aves migratorias, sobre todo durante la estación cálida que va de abril a octubre. La construcción de la carretera comenzó en 1930 y finalizó en el 39. El trazado tiene 12 kilómetros. En aquella época utilizaron carros tirados por caballos y carretillas. Mi padre trabajó en el proyecto. Hoy, Rosé nos va a mostrar una de las curiosidades geológicas del archipiélago. El Istmo de Miquelón, una lengua de tierra de 12 kilómetros de largo cuya anchura oscila entre los 200 y los 2000 metros. Antaño la franja de tierra estaba abierta, pero el paso entre las dos islas se cerró a finales del siglo XVIII. Hay que tener presente que este istmo empezó a formarse al final de la última era glaciar, es decir, hace de 10.000 a 12.000 años, y es el más espectacular del Atlántico Norte. Es también el mayor depósito de sedimentos de todo el territorio francés. En algún momento la vegetación se apoderó de él y surgieron los butró. Los butró son dunas formadas por el viento que, cargado de nieve en invierno, azota estos parajes. Permiten al istmo mantenerse y sin ellos el mar y el fuerte oleaje anegarían esta franja de tierra en sus secciones más angostas. A lo largo del borde hay un camino. Hace unos años se necesitaba un todoterreno para cruzar el istmo. La gente pasaba cuando la marea estaba baja, por esa zona de la izquierda. Se necesitaba una carretera que empezó a trazarse hará unos 25 años. Rosé vive en el pueblo de Miquelón, en una casa modesta pero llena de tesoros. Los tesoros de Rosé. Sí, aquí tengo casi todas las especies conocidas de San Pedro y Miquelón. Esta es una de las dos más interesantes que se han descubierto en los últimos años. Su nombre es Botrychium multifidum. Es una especie que encontramos en el istmo de Longlad, lo cual nos sorprendió porque lo lógico sería que un lugar así estuviera totalmente explorado. Eso significa que siempre es bueno explorar la naturaleza porque siempre hay novedades. Es más creíble que suceda algo así con las aves, ya que para ellas no existen fronteras. Sin embargo, como hemos podido comprobar, también sucede con las plantas. Esta es una variedad desconocida en Terranova. Se trata del Ophioblossum vulgatum y es un helecho que pasó desapercibido, lo cual no es nada extraño. Según todos los libros, la especie no existía en este lugar, y es cierto. Esta es interesante porque en toda Norteamérica solo crece en Longlad y en ciertas zonas de Terranova, pero no en el continente norteamericano. Esta es la Alquimila alpina. Y esta, la Sarracenia purpúrea, una planta carnívora que además es el emblema de Terranova porque normalmente se encuentra en todas las turberas de la región. Rosé es también un mago de la informática. Empezó su carrera como operador de telégrafos en la oficina de correos y aún conserva una gran agilidad en los dedos. Este hombre ha creado su propia página web y suele comunicarse con las universidades de Toronto, Montreal y San Juan de Terranova, a las que envía infinidad de fotos. En San Pedro y Miquelón crecen 21 variedades de orquídeas, algunas muy exóticas, aunque insignificantes. Sin embargo, existen especies muy preciadas, como por ejemplo la Calopogón graciosa, que se encuentra solo en San Pedro. ¿Qué otras plantas interesantes tenemos aquí? Esta es la llamada Platebière, de la que se habla mucho aquí. Es una planta rosácea muy valorada. Mucha gente la usa para hacer con ella licor o mermelada. Esta de aquí es una planta carnívora. Sus hojas en forma de urna contienen un líquido que digiere a los insectos que se ahogan en él cuando caen dentro. Hasta un naturalista aficionado puede empezar a hacerse una idea bastante aproximada de lo que es San Pedro y Miquelón en términos de flora y fauna.
Otra de las pasiones de Rosé es la ornitología, y ni siquiera el mal tiempo le impide salir a observar las aves. ¿Has visto le gros bec là? C'est vraiment un mâle, hein? On voit vraiment que ça va être un mâle, hein? T'as vu qu'il a changé de... Ah, il a toute la poitrine orange maintenant. Presque, oui. Ah, c'est toujours ce qui était là l'autre jour, celui-là. Ils sont pas tous faciles l'automne à identifier, mais lui il est facile. L'Arche. El Arca es el Museo de San Pedro y Miquelón y donde se conservan los archivos del archipiélago, la memoria completa del pasado, la historia de estas islas. En 1992, en otro edificio, el fuego destruyó buena parte de los documentos y desde entonces se han llevado a cabo numerosos y meticulosos esfuerzos para recuperar todo lo que pudiera salvarse. Rodrigue Girardin lleva 15 años al frente de esta titánica tarea. Aquí están los archivos de los naufragios de 1871. Identificarlos no resulta fácil y necesitamos todo aquello que pudo recuperarse después del incendio. Creo que hasta el momento hemos logrado identificar 9.600 artículos y sabemos que hay otros 2.000 o 3.000. A veces, al revisar sus archivos, Rodrigue se topa con un excepcional fragmento de historia. Este hace referencia a un barco alemán que se hundió. Lo que sucedió fue lo siguiente: nació un niño en el mar y luego murió, sin duda por una enfermedad o el frío que debió soportar durante el naufragio. La cuestión es que el pequeño falleció en Miquelón. Es un caso muy especial. Hasta donde yo sé, es el único de un niño que muriera tras un naufragio. Si hablamos de naufragios, hay que señalar que en San Pedro y Miquelón se han ido a pique no pocos barcos. Aquí todo el mundo recuerda las intensas historias que se vivieron hace tiempo, y otras aún más recientes, que revelan lo que puede suceder en el mar hoy en día. Los 120 kilómetros de costa del archipiélago se cuentan entre los más traicioneros del mundo, sobre todo cuando hay niebla o tormentas. Cientos de embarcaciones han zozobrado en este lugar: veleros, goletas, barcos de vapor, pesqueros, cargueros. Nada escapa a la furia del Atlántico Norte en las costas de San Pedro y Miquelón, y mucho menos quienes tienen la desgracia de acabar en las rocas. Existen pocos lugares en el mundo en los que el viento y todos los elementos puedan desatarse con tal rapidez. A veces, tornados procedentes del sur de Estados Unidos llegan al archipiélago y aplastan todas las embarcaciones que encuentran a su paso. En estas costas han tenido lugar numerosas tragedias y han desaparecido muchos marineros. El pequeño cementerio de la isla Miquelón recuerda las historias del mar. En esta tumba yace un inglés fallecido en 1874. Otro naufragio fue el del Ravenel, un barco pesquero completamente nuevo que perdió su cargamento y a todos los miembros de su tripulación. En total murieron 15 personas. Este monumento en Saint-Pierre recuerda lo sucedido aquel día de 1962.
Frente al puerto de Saint-Pierre se encuentra la diminuta isla de los Marineros, con una extensión aproximada de 1 kilómetro cuadrado, donde también se recuerdan los numerosos naufragios que tuvieron lugar en su litoral. Cuando la actividad pesquera se encontraba en su apogeo, poblaban este islote 800 personas. Hoy, sin embargo, ya nadie vive aquí todo el año. Las familias han conservado sus casas, pero ahora son solo residencias de vacaciones. Louis Quedenet nació en la isla de los Marineros y vivió allí mucho tiempo. Él fue el último maestro de la isla. En 1963, todos los residentes se habían marchado ya. Louis está renovando la residencia familiar. Como es lógico, los materiales de construcción han cambiado, pero en este lugar la tradición tiene mucho peso. Por eso, en la reforma utilizan hini, piezas de madera colocadas unas sobre otras que constituyen un excelente material aislante. En la isla, extrañas franjas de piedra ponen de manifiesto la historia del archipiélago. Estos son canteras a las que nosotros llamamos grave, y se utilizaban en las operaciones de desecado del bacalao. Para que el pescado se secara correctamente tenía que estar expuesto al sol y a la brisa. Aquí en la isla solo había pescadores y en otoño el pescado salado se lavaba y se colocaba sobre estas piedras para que se secara. La pesca del bacalao era la actividad básica en la isla Miquelon. Rosé recuerda el final de aquella época. Fueron tiempos de buena vida y mucho trabajo. La vida en Miquelon se desarrollaba en esa zona que llamábamos el Plen y que no era sino el paseo marítimo. Y allí, a la orilla del mar, había hasta 70 doris. Por lo general, a bordo de dichas barcas salían a faenar 2 pescadores, lo que significa que en Miquelon se dedicaban a esa actividad unas 140 personas. El trabajo de marinero es muy duro. Rosé lo descubrió siendo aún muy pequeño con su padre. Es un oficio muy complicado para alguien de 14 años. De hecho, lo es incluso para un adulto. Trabajar con 14 o 15 años, desde las 3 o las 4 de la mañana hasta a veces las 9 de la noche es duro, muy duro. Sobre todo si hace mal tiempo. En primavera hace frío y hay mucha humedad. No es fácil, no. Hoy en día el Museo Lars nos acerca al ambiente que reinaba en aquel momento, en la época dorada de la pesca del bacalao, a través de un enorme cuadro de 60 metros cuadrados realizado para la Exposición Mundial de 1900 por el pintor Gaston Rouget. La pintura es deslumbrante por su fidelidad histórica. Además, su artífice es un hombre que jamás había puesto un pie en San Pedro y Miquelon y que modeló su creación a partir de algunas fotografías de la época. El museo dispone también de la reconstrucción de una cabaña que recuerda aquella época dorada de la pesca que tan profundamente caló en varias generaciones de habitantes de San Pedro y Miquelon. Aquí tenemos un bacalao en salazón. Por eso, en las Indias occidentales, donde se vendía este producto, pensaban que era un lenguado, porque cuando le extraían la espina central lo parecía. Esto es un motor muy sencillo, de un cilindro, que podría alcanzar los 4 nudos. Esta especie de bastidor con ruedas era para transportar el pescado. Y esta lámpara se usaba porque a veces la jornada de trabajo terminaba ya bien entrada la noche. Poco queda hoy de aquel puerto lleno de bulliciosa actividad del que entraban y salían todo tipo de embarcaciones. Solo algunas focas continúan nadando en la bahía de Saint-Pierre. No obstante, la cultura de la pesca del bacalao ha dejado una honda impronta en los sentimientos y las actitudes. En Saint-Pierre, en esta casa, Madame Irma Boucher ha conservado las huellas de esta historia al estilo original. Amarillas, verdes, rojas, azules. Así deja Madame Boucher las pieles de bacalao que consigue de los pocos pescadores que aún siguen dedicándose a esta actividad. El trabajo es duro y el material ha de pasar por varias fases, incluida la del curtido. Pero esta mujer cuenta con la ayuda de su esposo.
Ahora mi marido va a preparar las pieles. Les quitará la carne sobrante para que el tinte penetre en ellas. Se tarda unos 5 días en curtir y teñir la piel. Luego hay que dejarla secar. Para aplicar el color final hay que rociarlo sobre el material manualmente. La pasión de esta mujer por las pieles de bacalao comenzó hace 20 años, después de criar a sus 3 hijos. Ya está, miren. Aquí lo tienen. Son bonitas, ¿verdad? Una maravilla. Sí, son extraordinarias. El pescado huele mal. Y no siempre es agradable trabajar así. Pero cuando finaliza el proceso de curtido y se dan los últimos toques, el cuero queda listo para usarlo. Evidentemente, lo que más me gusta es trabajar en el taller de artesanía. Me divierte muchísimo. Madame Boucher descubrió esta técnica durante una estancia en Canadá en la que visitó una tenería. Esta tenaz mujer fue comprando poco a poco las máquinas que necesitaba y así creó su propio taller. Ya está. He terminado el estuche. Madame Boucher se siente especialmente orgullosa de la originalidad de sus productos. Miro a mi alrededor para ver lo que se hace, pero nunca lo imito. Me gusta crear mis propios diseños. Es cierto, he invertido mucho en esto y me gustaría que una persona joven tomara el relevo. Este negocio podría mantener 1 o 2 jóvenes mientras siga existiendo mercado para las pieles. En realidad, el mercado de San Pedro y Miquelón no es muy grande. Varias tiendas de artesanía venden las pieles de Madame Boucher, pero en conjunto no hay demasiada oferta. Son auténticos recuerdos típicos. Representan de verdad a San Pedro y Miquelón. La condición especial de esta dependencia como comunidad territorial le otorga el derecho a producir sus propios sellos, unos 15 cada año. La limitación de sus series los hace muy atractivos para los coleccionistas. Inspirándose en la historia del archipiélago y en sus características específicas en el ámbito de la flora, la fauna y la vida diaria, los artistas locales pueden plasmar su talento en retratos, dibujos, pinturas y fotografías. Los sellos diseñados en San Pedro y Miquelón en realidad se imprimen en Francia en series limitadas que luego se venden en la oficina de correos del archipiélago. Patrick Deribel trabaja en France Outremer, la cadena de televisión local, pero posee además otros talentos. Es un excepcional retratista y experto en bocetos. Tengo mucho cuidado a la hora de escoger a mis modelos. Suele ser gente que lleva una gorra o un sombrero, porque creo que eso ya expresa de algún modo su personalidad. Y como retratista que soy, creo que siempre es interesante reproducir las texturas. En cierto sentido es un desafío, especialmente con un modelo así, porque hay muchas texturas distintas: cuero, fieltro, una pluma y, por supuesto, la piel y la bufanda de lana. Cuando termina un dibujo, Patrick se lo entrega a un grabador que lo traslada a una placa de acero del tamaño exacto del sello. Para un coleccionista, este trabajo añade un considerable valor al sello. La mayor dificultad a la hora de crear un sello es alcanzar un equilibrio según el sello y el tema. Ahora estoy trabajando en varios mamíferos marinos, como el rorcual enano, que combino con el faro de Saint-Pierre, teniendo en cuenta el tamaño del animal. Intento respetar las proporciones a la hora de situar el sujeto y la cantidad de texto que debe incluir la composición. Por eso tengo que dejar en blanco ciertas partes. Para la serie, desde el principio, escogí 2 colores con el animal en primer plano. Una imagen detallada de la criatura y una escena de la vida local cuando era posible. Desde luego, en la oficina de correos de San Pedro y Miquelón no falta talento.
Pierre Salomon trabaja aquí a tiempo parcial, pero lo que realmente le interesa es otra cosa. Siempre me ha atraído la música. Toco en un grupo de Saint-Pierre, sobre todo el piano, pero me gusta probar otros instrumentos como un pequeño acordeón o la armónica. Y en casa toco la guitarra. Me gusta descubrir, y estaba pensando hacer mis propios instrumentos de cuerda para luego tocarlos. Sería fantástico. Dicho y hecho. Pierre Salomon montó su taller tras asistir con gran entusiasmo a una charla que dio un fabricante de instrumentos llegado de Francia. De momento no puedo ganarme la vida con esto, pero dedico unas 40 horas semanales a sacar adelante esta empresa, con la esperanza de poder dedicarme solo a esto algún día. Confío en lograrlo, pero requiere mucho tiempo y sacrificios. No hay que tener miedo a sacrificarse. En fabricar un violín como este se invierten entre 150 y 200 horas de trabajo, porque todas las piezas se hacen a mano. Utilizo exactamente las mismas herramientas que se empleaban hace 3 o 4 siglos: gubias, garlopas, limas. Es necesario para que el violín suene bien, porque ninguna máquina puede equipararse a la mano del hombre. Es bien sabido que si un instrumento hecho a mano se cuida adecuadamente, puede seguir tocándose 3 o 4 siglos. Al principio los clientes de Pierre eran los músicos locales, pero ya recibe pedidos de Canadá y el boca a boca le ha brindado una sólida posibilidad de trabajar para la Francia continental. Entonces, c'est les points où elles vont arriver. Ici. Pour les rencontres franco-américaines. Ah oui, ok. Roland Châtel es comerciante. Trabaja en Saint-Pierre y por iniciativa propia ha fundado el Museo Héritage en pleno centro de la ciudad. Al principio no era más que un coleccionista de objetos históricos, pero comenzó a sentir fascinación por el pasado de su archipiélago. Una parte de la visita gira en torno a la época de la prohibición en los años 20, cuando era ilegal vender o importar alcohol en Estados Unidos. Los contrabandistas, de forma perfectamente lícita, venían a San Pedro y Miquelón para abastecerse, pues aquí el licor se vendía con total libertad. Todos estos almacenes estaban llenos de cajas de whisky, hasta arriba, según dicen en San Pedro, porque los cajones se amontonaban desde el suelo hasta el techo. Por aquí pasaron miles de cajas de alcohol. En otras palabras, fue una época en la que el gobierno amasó una fortuna con todos los impuestos que se pagaban, lo que permitió llevar a cabo muchos proyectos públicos. Una de las curiosidades del lugar es Le Grand Barachois, una laguna de 1000 hectáreas que se encuentra en la isla Miquelón. Allí hacen escala diversas aves migratorias procedentes del remoto norte en su camino hacia Sudamérica. Esta región natural está totalmente preservada y protegida. Pero este enclave en concreto es famoso sobre todo por sus grandes colonias de focas comunes, focas grises y morsas. Cuando la marea baja, los animales holgazanean en los bancos de arena ante la atenta mirada de Roger. La fría temperatura del agua explica el gran número de ejemplares que se dan cita aquí. Aunque se encuentra en la misma latitud que Bretaña, la gélida corriente del Labrador mantiene en estos parajes un clima subártico muy propicio para estas especies. San Pedro y Miquelón. Lo que más sorprende a los visitantes cuando llegan aquí es la sensación de que el tiempo se detiene, de que se haya suspendido en un momento en el que puede contemplarse tranquilamente el magnífico panorama de espacios aún a salvo de la mano del hombre. Con un poco de suerte podrían encontrarse con Roger o Thierry, quienes les revelarían las curiosidades de estas remotas islas. Y nunca se sabe, quizás incluso llegarán a acariciar a algún delfín.